Y es así como tú y yo nos vamos a enamorar. Aquí estamos de regreso en Bien por Casa. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. 12 del día con 21 minutos. Es hora del bitute, se acerca la hora del almuerzo, se acerca la hora de juntarnos con la gente de la chamba, en la casa, el menú, donde sea. Pero estés donde estés, esto lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tomar nota de cómo debemos manipular los alimentos en esta temporada tan complicada. El calor puede ser uno de los factores que pueden estimular la alegría, el descanso, la playa para algunos, el negocio para otros, pero los alimentos no necesariamente lo van a disfrutar en algunos estados. Hay que tratar de manejarlos o manipularlos de la mejor manera. Existen las cadenas de frío, existen los alimentos perecibles, existen los alimentos que se malogran rápidamente. Eso lo vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros Fernando González, biólogo de la Universidad Agraria de La Molina. Un aplauso para nuestro invitado. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Un placer. ¿Qué tema, no? Esto de la manipulación y preservación de los alimentos. El verano, como decía yo, es rico, el calor, qué fresco. Pero los alimentos no necesariamente la pasan bien si es que no sabemos manejarlos adecuadamente, ¿no? Correcto. Uno de los factores que puede promover el de la descomposición de los alimentos es la temperatura. Solamente para tener una idea, por ejemplo, cada vez que nosotros agregamos 10 grados centígrados, estamos duplicando las velocidades de reacción. Significa que los alimentos empiezan a descomponerse al doble de velocidad. Se acelera mucho más, claro. Se acelera mucho más. Entonces, y además tenemos que considerar de que estamos ya llegando al factor número 12 de irradiación solar. Significa que estamos llegando a límites críticos altos, claro, ¿no? Entonces, y eso solo en la zona de costa, ¿no? O sea, sí. Es muy fuerte la situación. Ahora, por ejemplo, de estos alimentos que nosotros vemos como a diario en la casa, ¿no? El tomatito, la cebolla, las papas, parece ser como lo que más resiste porque lo vemos siempre. Claro, todos los días estamos trabajando, tenemos papas, tenemos tomates, cebollas, todos los días cocinamos pollo, carnes, tenemos cereales, granos, pero la idea es que nosotros lleguemos a conocer bien estos alimentos para poder asegurar de que todo salga bien en casa. Claro. Porque te comentaré, Oscar, que los últimos reportes indican que el 51% de las enfermedades transmitidas por los alimentos ocurren en casa. El 51%. El 51%. Estamos hablando de más de 600.000 casos anuales. O sea, estamos hablando de este tipo de situaciones tipo, no sé, cólicos, diarreas, infecciones intestinales, sí. Problemas de este tipo son ocurridos en la casa. ¿Por qué? ¿Por mala conservación? Mala conservación. Y eso está relacionado en realidad con los hábitos culturales que nosotros tenemos. Por ejemplo, a veces en casa de repente somos 4 o 5, pero nos gusta cocinar bastante. Claro. De repente para que quede para la cena o de repente para el calentado del día siguiente. Es verdad, ¿no? Tenemos la suerte, la tentación de la abundancia. Sí, y ahora, por ejemplo, a estas temperaturas, un alimento puede estar cocido, pero después de 2 horas, nuevamente los microorganismos empiezan a desarrollarse. Entonces, de repente dejamos la comida fuera de la refrigeradora, la dejamos al aire libre, y esto puede hacer que se vaya descomponiendo. A ver, vayamos por partes entonces. Entendemos que yo terminé de cocinar. Así es. Por ejemplo, mis lentejitas o mi ají de gallina, ¿no es cierto? Sí. Eso evidentemente, así caliente, después de servir lo que quedó, no lo puedo guardar a la refri porque está caliente aún o está tibio, ¿no? Sí, Tengo que esperar que baje, pero 2 horas después de eso. Claro, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, no lo vamos a guardar en las ollas, sino traspasémoslo a un envase de vidrio, es la recomendación, ¿no? ¿Por qué? Porque el vidrio es más resistente. En el caso de, por ejemplo, un plástico, si tenemos el alimento ahí, de repente pueden quedarse impregnado algún microorganismo, algún olor se puede impregnar y eso transmitirlo al alimento. Entonces no es lo más ideal, ¿no? Claro. Y además que un recipiente de vidrio soporta más. Soporta más, sí. Por supuesto. Entonces nosotros los traspasamos, luego lo tapamos y estando tibio nosotros ya lo podemos ingresar a la refrigeradora. No tiene que estar completamente frío. No, justamente, por ejemplo, existe una técnica utilizada en la industria alimentaria que es el abatimiento, que es el proceso por el cual pasamos al alimento de una temperatura, digamos, caliente o tibia,
a una temperatura más fría. No. Ese shock, ese cambio rápido de temperatura es la que altera las bacterias, las hace... Las marea. Las marea y nos protege más. Claro, es como cuando salen así después de una fiesta y dicen, me agarró el aire, igualito Sí, las bacterias. igual como nosotros, ¿no? Estamos en un lugar caliente, luego pasamos a un lugar frío y nos da la complicación. Lo mismo Muy pasa bien. con ellos. Hay otros alimentos que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Yo siempre veo que los huevos, ¿no? Hay gente que los guarda en la refri y dice que no porque concentra bacterias, y yo también considero que si están medio expuestos y siempre te los venden a temperatura normal, no entiendo por qué los enfrían. Pero Sí. ¿qué es lo válido? ¿Tenerlos al aire libre en la casa o tenerlos dentro del refrigerador? Es decir, ¿dónde pongo los huevos? Ya, bien. Una temperatura adecuada, por ejemplo, para almacenar los huevos son 15 grados centígrados. Yo recomiendo entre los 10 y 15 grados. 10 Ahora, y 15 grados. en nuestra refrigeradora fácilmente pueden entrar ahí. Si ustedes se fijan, y las personas que nos ven, van a su refrigeradora, busquen el lugar en donde está ubicado el lugar para los huevos. Claro. Se van a dar cuenta que está siempre a la puerta. Sí. ¿Y eso es por qué? Porque las temperaturas dentro de una refrigeradora son diferentes. Ok. Las refrigeradoras, las congeladoras suelen estar arriba. Debajo de ella está la zona más fría, que puede estar a unos 5 grados. Y a medida que va bajando hacia el suelo, vamos a encontrar temperaturas un poco más altas. En la parte baja de la refrigeradora encontramos un cajón en el que solemos colocar verduras. Esa temperatura está a 10 grados, ideal para las frutas y verduras. Claro. Y luego la zona más caliente va a estar al lado de la puerta, en donde puede llegar entre 10 a 15 grados, que es el lugar en donde podemos colocar la mantequilla o los huevos, productos como Y este. algunos productos. Entonces, es un tema de ese. Un detalle en el caso de los huevos es cómo lo colocamos. Claro. ¿Te has dado cuenta que el huevo tiene dos partes? Una parte que es como más puntiaguda que la otra. Claro. La pregunta es, ¿cómo los debemos colocar? ¿Con la ¿De punta punta hacia arriba o la punta hacia abajo? Ah, ¿por dónde se pone el huevo? Eso es importante. Toma nota de cómo se pone el huevo. ¿Qué pasa? Estoy preguntando acá. Dice que... A ver, cuéntame, Fernando, ¿cómo se pone el huevo? El huevo se coloca con la punta hacia abajo. Ah, se incrusta. Sí. Normalmente se guarda con el potito hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. Y es al revés. Es al revés, la parte puntiaguda tiene que ir abajo. ¿Y esto es por qué? Porque en el lado opuesto van a encontrar como una bolsita de aire. Exacto. Y eso lo que va a hacer es que la yema se vaya a encontrar en el medio del huevo. Ok. Si nosotros lo colocamos al revés, vamos a estar expuestos a que de repente venga alguna contaminación que está en la cáscara y por su porosidad puede ingresar al huevo. Ah, ¿ves? Todos los días se aprende algo más sobre el huevo. Me parece muy bien. Y es 1 al día, 2 máximo, ¿no es cierto? Es más o menos la recomendación. Sí, sí. acuerdo Ahora, a la un actividad también. detalle del huevo es que evidentemente es un componente fundamental para tener proteínas en nuestro cuerpo, pero el huevo también tiene antinutrientes. Ah, no me digas, escúchame, Fernando, yo me encantaría seguir hablando acerca de los alimentos y todo esto, y deberíamos repetir el bloque, pero el tiempo se nos ha ido. Ya están sacando los créditos, ya nos están despidiendo, y nos hemos quedado a la mitad de la conversación del huevo, que estaba tan interesante. Igual, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro invitado por habernos acompañado el día de hoy. Espero que se repita la conversación. Necesitamos hablar más de mucho más alimentos. ¡Cállate, piraña! Hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana, viernes, con más en Bien por Casa. Gracias. Que te dejes llevar por mí, pero con tus caderas y tu movimiento así no me dejan actuar. Tú eres la protagonista de este lugar.